alumnos de la licenciatura en Administración de Empresas. Esta es la materia de contribución de impuestos y yo soy la licenciada en Contaduría Pública, Jessica Rodríguez. En esta materia vamos a ver conceptos como crédito fiscal, fraude fiscal, equidad, derecho tributario, derecho presupuestal, impuestos, reglamento, fianza, extinción del crédito fiscal, entre otros. Y pues vamos a darle definición a algunos de estos conceptos. El crédito fiscal es el derecho que tiene la autoridad fiscal ante el contribuyente de hacer efectivas las obligaciones impositivas. El decreto es cuando el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, emite determinados ordenamientos o, en su caso, de seguridad nacional. El derecho financiero es la actividad del Estado en cuanto a la recaudación de recursos, administración y erogación de los mismos. El derecho fiscal tiene por objeto estudiar las diversas normas jurídicas que el Estado impone a los particulares con diversas prestaciones económicas que les sirvan para sufragar el gasto público. El derecho patrimonial es quien se encarga de administrar el patrimonio del Estado. El derecho presupuestal se encarga de administrar el presupuesto de egresos en beneficio de la población. Y el concepto del derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas fiscales que tienen como objetivo la recaudación de contribuciones por parte del Estado en uso de sus facultades. Evasión. Ocurre cuando el contribuyente realiza actos que den como resultado no pagar impuestos. Fianza, medio para garantizar el crédito fiscal. Extinción del crédito fiscal. El crédito fiscal se extingue cuando se paga, se compensa, se acredita, se condona o se cancela. ¿Qué es el gasto público? Es la erogación que tiene que hacer el Estado en beneficio de la población de acuerdo a los diversos rubros previamente presupuestados. Impuestos. Son los que tienen que cubrir las personas físicas o personas morales una vez que han determinado sus obligaciones fiscales. Y entre otros conceptos que veremos más adelante. Vamos a comenzar con esta unidad 1, que se llama Introducción a las Finanzas Públicas, y vamos a ver lo que es el concepto de finanzas públicas, el derecho fiscal, su importancia y su clasificación. Esto dentro del derecho fiscal. Vamos a empezar. Las finanzas públicas son la disciplina que se enfoca en la obtención de ingresos, realización de gastos y gestión de la deuda pública. Es decir, que esta rama de las finanzas se va a centrar en dos frentes que son competencia del gobierno, que sería la recaudación de impuestos y el gasto público. Y dependiendo de ambos, se puede generar un déficit público o un superávit público. Si hay superávit fiscal, tendremos ahorro público. Por el contrario, si existe déficit, va a aumentar la deuda pública. Las finanzas públicas tienen dos instrumentos, que es la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal se encarga de analizar cómo se administra el gasto público y de cómo se obtienen los ingresos, mientras que la política monetaria se encarga de analizar la situación monetaria frente a divisas internacionales, la tasa de interés de los países y la cantidad de dinero que se encuentra circulando en el país. Vamos a recordar que todas estas leyes y maneras de políticas son diferentes en cada país. En el derecho fiscal hay algo muy importante, y esto es el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en el que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Para conocer qué es derecho fiscal o derecho tributario, va a ser necesario que primero tengamos claro qué es un impuesto.
Este es un cargo que ejerce el gobierno sobre el ingreso de alguna persona, corporación o fideicomiso, tal como el valor que tiene un patrimonio. Y cabe mencionar que en el mundo y en nuestro país existen diferentes tipos de impuestos, igual que las leyes. El derecho fiscal o tributario se basa en un conjunto de normas bajo las cuales una autoridad cuenta con un reclamo sobre los contribuyentes, el cual demanda transferir a la autoridad una parte de sus ingresos o bien de sus propiedades. Vamos a seguir con lo que es la importancia. Bueno, pues aquí es vital conocer su importancia, porque es fundamental para el sistema de gobierno, porque brinda legalidades que se exhiben en forma de impuestos. Esta rama del derecho otorga protección individual y comercial al contribuyente, según sea el caso. Las leyes tributarias se encargan de que los impuestos se recauden dentro de los límites de las normas impositivas vigentes y, gracias a lo anterior, no debe existir ningún tipo de preferencia sobre los individuos o sobre las empresas al momento de recaudar los impuestos. Esto sería lo ideal porque se supone que para esto son las leyes, para esto es este sistema, para estar dentro de la legalidad y que esto funcione igual para todos, tanto personas físicas como morales. Y tenemos lo que es la clasificación. Y comenzaría por lo que es derecho público. El derecho público se clasifica en derecho constitucional, derecho procesal, derecho penal, derecho internacional y derecho administrativo. Dentro del derecho administrativo tenemos el derecho ecológico, el derecho económico y el derecho financiero. Y dentro del derecho financiero tenemos el derecho patrimonial, el derecho presupuestal y el derecho fiscal. Lo que quedaría en línea, derecho público, derecho administrativo, derecho financiero y derecho fiscal, aunque el derecho fiscal podría ser considerado como autónomo por la versatilidad que tiene. Y bueno, esto sería lo que es la unidad 1 de esta materia. Les agradezco mucho su atención. Igual necesito que pongamos demasiada atención. Es una materia un poco compleja, entonces por ahí si nos llegamos a perder al principio, nos vamos a trazar posteriormente. No vamos a saber cómo funciona esto. Les agradecería que me hagan saber sus dudas para poder disiparlas poco a poco y que vayamos avanzando parejos. Entonces vamos a mencionar otro tipo de información que igual me parece importante aunque no venga en el temario. Y hablando de legalidad, nos referimos a que es absoluto, es lo que dice la ley y no hay más. La igualdad, que es un trato igual a todos. La generalidad, bueno, la ley es genérica e hipotética y el particular es quien deberá ubicar en ella para determinar sus obligaciones fiscales. Ojo. Los impuestos podrían ser directos, que no pueden ser trasladados como el ISR, y los indirectos ser trasladados como el IVA. Ahora bien, vamos a partir nuevamente de lo que es el concepto de derecho fiscal para de aquí partir a la siguiente información. Derecho fiscal, sistema de normas jurídicas que de acuerdo con determinados principios comunes a todas ellas, regula el establecimiento, recaudación y control de los ingresos del derecho público. El derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que reglamentan la determinación y el pago de las contribuciones de los particulares que deben tributar para cubrir el gasto público. El derecho financiero es el conjunto de normas que regulan la obtención, la gestión y el empleo de los medios económicos necesarios para la vida de los entes públicos. Y pues quedaría el derecho tributario, patrimonial, que regula y administra el patrimonio del Estado, y el tercero sería el presupuestal. Los ingresos tributarios
son los impuestos, las aportaciones de seguridad social, los derechos y las contribuciones de mejora. Y los ingresos no tributarios son ingresos financieros que provienen de las diversas fuentes de financiamiento a las que el Estado debe recurrir. Son los empréstitos, que son los préstamos al banco, la emisión de moneda y la emisión de bonos de deuda pública. Y bueno, por hoy con estos conceptos extra estaríamos cerrando la clase de hoy. Que tengan excelente semana. Muchas gracias.